Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo episodio de Edubim te invita a leer. En este podcast, producido por la editorial universitaria Villa María, les acercamos novedades, reportajes y especiales vinculados a nuestra labor editorial. En este capítulo nos vamos a adentrar en la figura del docente, académico y escritor Raúl Dorra, porque Edubim, en conjunto con Libros UAP, la editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, editan la obra reunida de Dorra. Es un proyecto editorial que pretende aglomerar y reconocer la vasta producción del escritor argentino asentado en México. En el año 2023 vio a la luz el primer tomo titulado Sobre el oficio del escritor, que comprende una serie de ensayos donde ofrece las claves más importantes para adentrarnos en la lectura de una obra extensa, compleja y singular como es la de Raúl Dorra. En este 2024 llegó el segundo tomo de obra reunida de Raúl Dorra, que lleva por título Cuentos Reunidos. Es un volumen que recoge 19 cuentos encontrados desde aquella primera publicación de la editorial Biblioteca Popular Constancio Vigil de Rosario, aquí en este destierro de 1967, pasando por Sermón sobre la muerte de 1977, Lecturas del calígrafo del año 2011 y Ofelia Desvaría del 2013. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. El invitado especial de este episodio es Sebastián Gatti, editor de Cuentos Reunidos de Raúl Dorra, con quien vamos a conversar sobre este suceso editorial. Pero antes, repasemos y descubramos al protagonista de este episodio. La memoria que pone frente a frente las experiencias venturosas y las desventuradas, las alegrías y las penurias, los triunfos y los fracasos, uno encuentra que tiene buenas razones para decir gracias a la vida que me ha dado tanto. Escuchamos un pequeño fragmento del discurso de Raúl Dorra al ser condecorado con la medalla Francisco Javier Clavijero en la Universidad Autónoma de Puebla en el año 2018 por su trayectoria y contribución a la máxima casa de estudios. Es que Humberto Raúl Dorra Sech nació en la provincia de Jujuy en 1937, pero pasó la mayor parte de su vida en México a causa del exilio. Fue un escritor y pensador argentino, semiotista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Cuyo hasta su exilio en México. Allí se asentó en la UAP, donde fundó el Centro de Ciencias del Lenguaje y el programa de Semiótica y Estudios de Significación, lo que lo llevó a ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Antes de su exilio en México, como consecuencia de la dictadura militar, su vida transcurrió en la ciudad de Córdoba, y su literatura también. Como escritor, a finales de la década del 60, publicó una novela que primeramente fue bautizada como Acuérdate de mí cuando estés en el mundo, y que luego tituló La Casa, inspirada en las mujeres de la película Gritos y Susurros de Ingmar Bergman. María Teresa Andrueto nos dice en el prólogo de Cuentos Reunidos: en la escritura de Raúl Dorra, el mundo es un sistema de relaciones que nunca atenúa su complejidad. Cada elemento inserto en una telaraña que multiplica detalles, descripciones, divagaciones. Cualquiera sea el punto de partida de un relato, hacer una valija e irse, atender en la enfermedad a la señora de la casa, una carta, los titulares del diario de la tarde,
la letra de una canción, los textos se expanden en múltiples direcciones hacia horizontes cada vez más vastos. En su prosa exquisita, la poesía siempre. Raúl Dorra falleció el 13 de septiembre de 2019 en Puebla, México, a los 82 años. Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro. Tenemos el placer de conversar con Sebastián Gatti, la persona responsable de coordinar la edición de Cuentos Reunidos, el segundo volumen de las obras completas del pensador argentino exiliado en México, Raúl Dorra. Sebastián es escritor, docente y ensayista. Muchas gracias, Sebastián, por esta conversación con EduBIM Te Invita a Leer. Muchas gracias, Camila. Es un placer estar aquí contigo y con quienes estén escuchando este podcast ahora. En una entrevista reciente con el periódico La Jornada, destacas que lo que hizo Raúl Dorra lo adelantaba a la literatura más reciente, más actual, por el tipo de escritura, los temas y las formas en que se aproximaba a los personajes y sus emociones. ¿Cuáles son los temas y las formas que lo convierten en un autor adelantado para su época? Claro, sí, bueno, veo que muchas de las cosas que dije van a regresar a morderme. Quiero decir que cuando yo hablo de los libros de Raúl y de lo que me parece que esos libros representan, estos cuentos, estas novelas, no lo hago como un teórico de la literatura. Yo no hago teoría literaria, hablo como escritor y sobre todo como lector de Raúl. De modo que sí, yo tengo esa percepción de los cuentos y las novelas y en general de la obra de Raúl. Ahora regresaremos a lo mejor a por qué digo en general. Pero es esto, es una sensación de lector. Cuando uno lee a otros escritores cuya obra ya se remonta a años, quiero decir, a Cortázar, a García Márquez, a Vargas Llosa, al releer esos libros uno nota el paso del tiempo allí. Uno nota en esas novelas y esos cuentos que el tiempo ha pasado. No quiero decir que hayan envejecido mal, que sean ilegibles, simplemente que se nota el paso del tiempo, como en una medida mayor se nota cuando uno lee Balzac o Stendhal. Eso no ocurre o no me ocurre a mí con los cuentos y las novelas de Raúl. Me dan la sensación como textos mucho más contemporáneos, actuales, de las cosas que están pasando ahora. Hay algunas cosas sí notables, me parece. Bueno, cuando digo temas, pienso que hay una presencia muy grande de lo apocalíptico en muchos de los cuentos y las novelas de Raúl. Bueno, en novelas como La canción de Leonora o La pasión, los trabajos y las horas de Damián, pero también en muchos de los cuentos que hemos reunido aquí en este segundo volumen de la obra reunida. Bueno, es ese tema apocalíptico, post-apocalíptico, del falso apocalipsis o de los acontecimientos cuyos protagonistas entienden como, o viven como, o sufren como apocalípticos, ¿no? Eso me parece que es una cosa muy, muy moderna, muy actual, pone muy en el foco de literaturas, de cinematografías actuales, ¿no? Y del tipo de historias que los lectores más jóvenes entienden de una manera muy natural, ¿no? Muy fluida. Hay también, desde el lado formal, un manejo, por ejemplo, de los brincos entre géneros, de los saltos, de los límites entre los géneros, que en Raúl es muy impresionante. La manera en la que Raúl aborda cuentos, novelas, ensayos, textos académicos, con una voz perfectamente reconocible, independientemente del género o de la mezcla de géneros que esté haciendo, me parece que va mucho más allá de lo que ya de por sí se hacía en el momento de aparición original de cada uno de estos libros, ¿no? Pienso que estamos hablando de un escritor
que empieza a publicar sus primeros libros en el 67, en 1967. Es una época de enorme producción literaria en América Latina, bueno, parte de la mejor producción literaria de América Latina. Por supuesto, se jugaba con este tipo de cosas, se ponían a prueba los límites entre géneros y las posibilidades de lo literario. Pero la manera en que esto ocurre en la obra de Raúl me parece que va más allá, que es una cosa mucho más actual, mucho más moderna. Ahora que estaba moviendo aquí el libro, por ejemplo, hay este pequeño parrafito de Ofelia Desvaría, dice: toco tu cuerpo, amor, en las ondas haciendo con mi cuerpo debajo de tu cuerpo, en este lento río donde miro hacia arriba la hondura de tus ojos que me miran. Toco tu cara, amor, toco ahora tu cara, te dibujo la boca, la curva de los ojos con mis dedos, crece tu cuerpo, amor, viajan las yemas. Tiene estos ecos del toco tu boca de Cortázar, ¿no? Y me da risa porque además, hablando de Raúl, he mencionado ya 3 o 4 o 5 veces a Julio Cortázar, y Julio Cortázar no era santo de su devoción, por ejemplo, como sí lo eran otros escritores argentinos, ¿no? Entonces, bueno, son estas cosas que pasan con la literatura, ¿no? Creo que Raúl se reiría también de oírme decir estas cosas, ¿no? Mira por ejemplo. Esto es En el Sur, es del último libro. El silencio de la llanura se adueñaba de todo. Gritaron unos pájaros alejándose y el silencio ganó de nuevo la extensión de los campos. El cochero había ido por unas lonas. Volvió y comenzó a tapar el cuerpo. Tenía tanto que recordar, tanto que olvidar, tanto que en la penumbra aromática se compadeció de sí mismo porque se sentía solo y ante una tarea que era demasiado grande para un hombre solo, ¿no? Este es un cuento sobre Borges, justamente, bueno, sobre 3 Isidoros, uno de los cuales es Borges. Me parece extraordinariamente contemporáneo, actual, ¿no? Una literatura que ahora sigue pareciendo, ahora tiene más posibles lectores, mejores lectores de los que tuvo en otros momentos. Bueno, Sebastián, Raúl Dorra fue uno de los tantos exiliados a causa de la dictadura cívico-militar en Argentina, y en ese sentido quería consultarte si crees que podemos pensar la literatura de Dorra anclada a un territorio. Digamos, en la medida en que una literatura se ancla a territorios que siempre es menor de lo que se podría pensar, sí, siempre y cuando pensemos el territorio no como Argentina, sino como América Latina. Me parece que sí, que ahí es muy claro, ¿no? Si bien Raúl no fue parte del boom latinoamericano, si bien la literatura de Raúl tiene puntos de contacto más o menos marginales con el realismo mágico, que era toda la gran literatura hecha en el momento en que él comienza a escribir, bueno, por supuesto se notan los puntos de contacto, están allí, pero hace otras cosas, ¿no? Y va más allá. El mismo exilio, por ejemplo, el primer libro de Raúl, aquí en este destierro, es del 67, es 9 años antes del golpe, o bueno, del golpe, ¿no? Pero por supuesto la experiencia del exilio y del destierro no era una experiencia solamente de Argentina y los argentinos, ni solamente del golpe del 76, es una cosa que venía produciéndose desde muchos años antes y de manera muy constante en toda América Latina, ¿no? Era una época además en que las relaciones entre escritores de América Latina quizás eran más fuertes y más estrechas de las que podemos encontrar incluso hoy en día, cuando los modos de contacto son más variados e instantáneos, ¿no? Yo pienso en Borges y sus contactos con México y con República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Cortázar y Cuba, en fin, había una tierra común, una terra nostra, diría Fuentes, quizás mucho más notable que la que encuentran hoy en día los escritores latinoamericanos, ¿no?
En ese sentido me parece que sí, la literatura de Raúl está claramente aquí. Y después, por supuesto, está en todo lo demás, como le ocurre a cualquier escritor. Una parte fundamental de lo que hace proviene de la literatura, y de la literatura de todo el mundo, de las literaturas, de manera que por supuesto están aquí también muchos otros territorios, o un enorme territorio que sería el de la literatura mundial, ¿no? Además, tratándose en este caso de Raúl de un académico, de un estudioso de la literatura también, de alguien con intereses muy, muy diversos, aún como estudioso. Raúl estaba muy, muy centrado en los modos de la literatura oral, por ejemplo, y la historia de las literaturas orales y del funcionamiento de esto, ¿no? Quisiera detenerme ahí, Sebastián, porque en la trayectoria de Raúl Dorra podemos encontrar sus intereses, incluso sus estudios académicos vinculados a la oralidad. ¿Eso está reflejado en su obra literaria? Hay cosas que saltan a la vista, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, sus primeros libros abundaban en el voceo argentino. Es muy claro, los primeros cuentos tienen eso. Por esa medida que van pasando los años, Raúl comienza a escribir personajes, comienzan a hablar con otros registros más similares a los de México, quizás, donde se habla del tú. Sigue habiendo, ¿no? Estas mezclas. En el último libro de cuentos de Raúl, en Lecturas del Calígrafo, bueno, hay personaje principal es un Borges, un señor Borges, y por supuesto todo el lenguaje vuelve. Raúl vuelve a hacer uso de todo lo que sabía, de todo lo que conocía de la oralidad en Argentina, en el campo argentino, jugando además mezclas digo entre comillas, de auténtica oralidad, de oralidad tomada del Martín Fierro, de oralidad tomada de los cuentos de Borges, ¿no? Digamos, de estas oralidades ya literaturizadas, ya trabajadas por la literatura y presentadas allí como si fueran el habla del campo argentino, o del arrabal, o de la ciudad, ¿no? Y Raúl mezcla todas esas cosas y lo hace como si no hubiera dejado nunca de hacerlo, ¿no? Como si él hubiera seguido escribiendo toda su vida con esos registros verbales, ¿no? Es muy interesante cuando uno los ve, digamos, con ojos de editor. Respecto a lo que puedan apreciar los lectores, hay algo preponderante del orden de la musicalidad en la escritura de Dorra, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, además, bueno, porque esta cuestión, la de la música del texto, la de la música verbal, para Raúl era particularmente importante. A mí me llamó mucho la atención. Muchos años, no recuerdo qué disco le quise recomendar a Raúl. Nunca habíamos hablado de música, nunca nos habíamos puesto a hablar de música, y se me ocurrió recomendarle un libro, un disco, o regalarle un disco. Y allí me enteré de que a Raúl la música no le llamaba particularmente la atención, que no era alguien que oyera mucha música, lo cual para mí fue muy sorprendente, y fue el inicio de muchas largas conversaciones en las que él me insistía en que la primera música es la música de la palabra, y que eso es lo que a él más le interesaba, lo que más lo atrapaba, ¿no? Su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua versó justamente sobre la oralidad en el habla en México, y la musicalidad que esa habla tiene, ¿no? Era una de las cosas que le llamaban más la atención, ¿no? Y eso, por supuesto, se nota cuando uno lee el trabajo del ritmo en el texto. Él decía también esto, que allí puede haber poesía, que poeta no es solo el que escribe un poema, no es solo el que hace versos, que poesía puede encontrarse perfectamente en los cuentos, en las novelas, cuando hay ese tipo de trabajo, ¿no? Sebastián, pienso en la importancia de la reunión de la obra completa de Dorra. En ese sentido, ¿cuál crees que es el aporte al campo de la literatura con este proyecto conjunto entre la editorial de la Universidad de Villa María, EDUBIM, y la editorial de la Universidad Autónoma de Puebla?
Me parece que es una muy buena noticia para los lectores, para los potenciales lectores. Eso es lo que me interesa. Esa es la única cosa que realmente me interesa en serio de todo este proyecto de reedición de la obra de Raúl. Es un proyecto muy grande, involucra 2 universidades, como ya dijiste, 2 editoriales universitarias, 2 países distintos, involucra muchísima gente, tanto allá en Argentina como aquí en México. Cada una de las personas que está participando en este proyecto tiene sus propios intereses. El mío no va más allá de esto. A mí lo que me interesan son los lectores. Yo realmente siento y creo que hoy en día hay mejores lectores que antes para la obra de Raúl. Yo sí creo esto. Lo creo de esta misma manera no analítica y absolutamente personal y de sensibilidad con la que he dicho el resto de las cosas que digo sobre la obra de Raúl, ¿no? Sobre él. Me pasa que hay alumnos conocidos que me piden que les recomiendo algún libro y en alguna época, hace unos años, de repente decía, ¿no has leído a Raúl Dorra? No, y empecé básicamente a prestar mis libros, porque los libros, las ediciones originales estaban agotadas, y las reacciones fueron siempre maravilladas, ¿no? La gente, pero ¿cómo es posible que yo no conociera este hombre? ¿Dónde compro los libros de Raúl Dorra, no? Además en gente de edades e intereses muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, ahora van a poder encontrar los libros, ¿no? Me parece que eso es sobre todo lo que a mí me parece importante, ¿no? Incluso la manera en la que decidimos agrupar los cuentos, en este caso, pero también las novelas y los ensayos y los textos más académicos en otros volúmenes, ha tenido que ver también con esto, con la idea de hacer, en la medida de nuestras posibilidades, libros que le interesen a los lectores, libros que lleguen a los lectores, no libros para eruditos, no una colección para eruditos, no libros de adorno, no cosas que acaben como adorno de estantería, ¿no? Sino realmente libros que valga la pena comprar, leer, usar, tenerlos entre tus cuentos y novelas o entre tus ensayos, ese tipo de cosas. Yo creo que en ese sentido es importantísimo que se haga una reedición como esta, ¿no? Sebastián Gatti, muchas gracias por tu labor y por tu tiempo para conversar sobre Raúl Dorra en este podcast que es EduBIM te invita a leer. Muchas gracias a ti, Camila, y a todo el equipo de EduBIM y bueno, y a todos los colegas aquí en México. Y bueno, pues ahí van a estar los libros disponibles. Ojalá ustedes y todos los demás puedan disfrutarlos tanto como ya los hemos disfrutado algunos años. ¿Estás escuchando? EduBIM te invita a leer. Los primeros 2 libros que componen la obra reunida de Raúl Dorra son Sobre el oficio de escritor y Cuentos reunidos. Ambos títulos están disponibles para adquirir a través de nuestra página web www.edubim.com.ar, tanto el libro físico como la versión digital. Es momento de despedirnos hasta el próximo episodio. EduBIM te invita a leer es posible gracias al trabajo del equipo de comunicación, Carolina Wild en la coordinación general, Sebastián Perotti en las gráficas y contenido audiovisual, Carolina Vázquez en la confección y envío de newsletter y Rocío Monasterolo en redes sociales. Mi nombre es Camila Argüello y espero que hayan disfrutado este capítulo.